¿Qué significa realmente ganar una discusión? La mayoría de las personas cree que el poder reside en dominar la conversación, en demostrar que tienen razón a toda costa. Pero, ¿y si esta búsqueda incesante de victoria fuera en realidad una trampa? El filósofo Friedrich Nietzsche propuso una visión radicalmente diferente. La verdadera fuerza no está en gritar más alto o en tener la última palabra, sino en saber cuándo permanecer en silencio. ¿Qué revela esto sobre el control que tenemos en nuestras interacciones? Vamos a explorar esta filosofía y descubrir cómo el silencio puede ser la clave para un verdadero poder. La naturaleza de las discusiones. ¿Por qué luchamos? Las discusiones son un fenómeno intrigante de la interacción humana. Cuando dos personas se encuentran en un debate acalorado, ¿qué está realmente en juego? Nietzsche argumentaba que la mayoría de las disputas no se basan en la búsqueda de la verdad, sino en necesidades psicológicas más profundas. La protección del ego es una de las principales razones por las que las personas se involucran en discusiones. Cuando alguien se siente desafiado, su identidad y autoestima están en juego. Aceptar que están equivocados puede parecer una pérdida de parte de sí mismos, y esta resistencia es una fuerza poderosa. Además, muchos debates se convierten en batallas de dominación, donde el objetivo no es encontrar un consenso, sino quién habla por último o quién logra hacer que el otro retroceda. Esta dinámica de poder se ve exacerbada por un deseo de validación social. A menudo, las personas no argumentan porque creen en sus posiciones, sino porque quieren ser vistas como inteligentes o fuertes por sus pares. Nietzsche veía estas reacciones emocionales como señales de debilidad. Cuando alguien se deja provocar, ya ha perdido la batalla. Por lo tanto, la verdadera fuerza reside en la capacidad de controlar la propia reacción y así dominar la interacción. El concepto de voluntad de poder. ¿Qué significa realmente? La famosa idea de Nietzsche sobre la voluntad de poder es a menudo malinterpretada. No se trata de fuerza bruta o dominación física, sino de la habilidad de imponer su voluntad sobre la realidad. Esta imposición no requiere necesariamente palabras. A menudo el poder más fuerte es la capacidad de no reaccionar. El Übermensch, o superhombre, es un concepto central en la filosofía de Nietzsche. Este ideal no es emocionalmente reactivo como la mayoría de las personas. No se involucra en discusiones solo para ganar o demostrar un punto. Por el contrario, elige cuándo entrar en una conversación y cuándo permanecer en silencio. Esta elección es crucial, ya que el poder no está solo en hablar, sino en controlar toda la interacción. Imagina una reunión donde dos personas están en desacuerdo. Una de ellas es agresiva y ruidosa, mientras que la otra es tranquila y serena. La persona que escucha más de lo que habla, que no se deja arrastrar por provocaciones emocionales, termina siendo la que realmente tiene el poder. Cuando finalmente se pronuncia, sus palabras son impactantes y cambian toda la dinámica de la conversación. Nietzsche argumentaría que quien mantiene el control y no reacciona emocionalmente, siempre saldrá victorioso a largo plazo. El silencio estratégico, un arma poderosa. El silencio, cuando se utiliza de manera correcta, no es debilidad. Es un arma psicológica. Obliga al otro a rebelarse, a exponer sus inseguridades y a cuestionar sus propias palabras. El silencio crea tensión, y la tensión genera incomodidad, lo que proporciona control. El Übermensch no solo permanece en silencio durante las discusiones, utiliza el silencio como una herramienta. Una pausa bien cronometrada, una respuesta contenida, puede invertir la conversación a su favor. Esta es la esencia del poder según Nietzsche. No se trata de luchar, sino de dominar el campo de batalla incluso antes de que la lucha comience. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es una herramienta, un arma utilizada por los mayores pensadores de la historia para dominar batallas intelectuales, negocios y guerras. La visión de Nietzsche sobre el poder no involucra discusiones ruidosas o victorias en debates, sino influencia, control y contención estratégica. Ejemplos históricos: Sócrates, Steve Jobs y Musashi. Para entender mejor esta filosofía, es útil mirar a figuras históricas que encarnaron estos principios. Sócrates, por ejemplo, nunca se involucró en argumentos tradicionales. No gritaba ni atacaba. En cambio, utilizaba una técnica tan poderosa que aún moldea las discusiones intelectuales hoy: el método socrático.
Este método de cuestionamiento hacía que las personas expusieran sus propias contradicciones. Imagina a un político orgulloso, afirmando ser el hombre más sabio de la ciudad. Sócrates, en lugar de desafiarlo directamente, preguntaba, ¿qué es la sabiduría? A medida que el político intentaba definir el concepto, sus propias palabras se desmoronaban. Sócrates no necesitaba decir que alguien estaba equivocado. Hacía que la persona se diera cuenta por sí misma. Esta es la esencia del poder silencioso. En lugar de involucrarse en gritos, haz preguntas que lleven a los demás a cuestionarse a sí mismos. La estrategia de Steve Jobs, el control del conflicto. Steve Jobs, por su parte, dominó el arte de la persuasión estratégica. No evitaba las discusiones, las orquestaba. Su liderazgo en Apple no se basaba en debatir cada pequeño detalle, sino en controlar la conversación más grande. Jobs tenía un principio simple pero poderoso: no desperdiciar energía en peleas innecesarias, pero cuando algo realmente importaba, se entregaba por completo. Un ejemplo famoso fue su batalla con su propio equipo sobre el diseño del iPhone. Los ingenieros querían botones físicos, mientras que Jobs defendía una pantalla táctil. En lugar de discutir interminablemente, los llevó a ver su visión. Les permitió debatir y expresar sus preocupaciones hasta que, bajo su orientación, se dieron cuenta de que un dispositivo con pantalla táctil no solo era posible, sino inevitable. Jobs no decía a las personas qué pensar, las hacía creer que la idea era de ellas desde el principio. La mayoría de las personas argumenta por ego, pero Jobs argumentaba con un propósito: conquistar a las personas, no demostrar un punto. Musashi, el samurái silencioso que ganó antes de la lucha. Ahora vamos más allá de la filosofía y los negocios y adentrémonos en el campo de batalla. Miyamoto Musashi, el samurái invicto, comprendió una verdad simple: la mejor manera de ganar una lucha es nunca desenfundar su espada. Musashi ganó más de 60 duelos, pero no solo por su habilidad física. Sus mayores victorias fueron psicológicas. Jugaba con la mente de sus oponentes, perturbándolos incluso antes de que comenzara la batalla. Un ejemplo famoso fue su duelo contra Sekihei Kojiro, un espadachín conocido por su velocidad mortal. Musashi no lo desafió de frente. Llegó horas tarde al duelo, dejando a Kojiro furioso. Cuando finalmente se enfrentaron, Kojiro estaba tan cegado por la ira que cometió errores, permitiendo que Musashi lo derrotara con facilidad. Musashi sabía que, si su enemigo estaba emocional, ya era débil. La filosofía de Nietzsche se alinea perfectamente con esto. El Übermensch no reacciona, controla la reacción de los demás. El hilo común: poder a través del silencio estratégico. ¿Qué tienen en común Sócrates, Steve Jobs y Musashi? Nunca desperdiciaron energía en discusiones inútiles, no reaccionaron, dictaron los términos del compromiso. Comprendieron que el verdadero poder no está en las palabras, sino en la influencia. La próxima vez que sientas la necesidad de argumentar, pregúntate: ¿estoy reaccionando emocionalmente o estoy controlando la situación? Porque el verdadero poder es silencioso. ¿Por qué discutimos? ¿Por qué sentimos la necesidad de demostrar que tenemos razón, de luchar para defender nuestras ideas, incluso cuando la discusión no lleva a ningún lado? La mayoría de las personas cree que las discusiones son sobre la verdad. En realidad son sobre poder. Cuanto más argumentas, más revelas sobre ti mismo, tus inseguridades, tus desencadenantes emocionales y, lo más importante, el hecho de que alguien más está controlando tu reacción. La psicología detrás de las discusiones. ¿Por qué caemos en ellas? ¿Por qué las personas quedan atrapadas en discusiones? Las discusiones no son lógicas, son psicológicas. Cuando argumentamos, creemos que estamos defendiendo nuestras creencias, pero, en realidad, a menudo solo estamos reaccionando a desencadenantes psicológicos arraigados. Vamos a analizar esto más de cerca. Primero, los sesgos cognitivos. Nuestro cerebro quiere ganar, no aprender. Estamos programados con sesgos que nos hacen pésimos para argumentar racionalmente. El sesgo de confirmación nos lleva a buscar solo información que respalde lo que ya creemos. El efecto backfire nos hace aferrarnos a nuestras creencias cuando alguien las desafía. El efecto Dunning-Kruger nos hace ser excesivamente confiados en nuestras opiniones, incluso cuando sabemos poco sobre el tema. Estos sesgos hacen que la mayoría de las discusiones sean inútiles. Nadie realmente escucha, solo espera su turno para hablar.
El Übermensch evita esta trampa, escucha, observa y decide si la conversación vale la pena. Desencadenantes. Emocionales. ¿Por qué llevamos las discusiones al ámbito personal? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas discusiones te dejan furioso, mientras que otras no te afectan? Esto sucede porque no discutimos sobre lógica, discutimos sobre identidad. Cuando alguien no está de acuerdo con nosotros a un nivel profundo, se siente como un ataque personal. Es por eso que los debates sobre política, religión o filosofía rápidamente se vuelven feos. Las personas no sienten solo que sus ideas están siendo desafiadas, sienten que ellas mismas están siendo atacadas. Es por eso que las personas más poderosas de la historia nunca discutieron emocionalmente. Si alguien puede hacerte sentir emocional, te controla. El Übermensch no cae en esta trampa, no reacciona. Observa, analiza y decide si debe o no responder. La búsqueda de validación. El verdadero motivo de las discusiones. En el núcleo de la mayoría de las discusiones no está la verdad, sino el ego. Las personas no solo quieren tener razón, quieren ser vistas como correctas. Nietzsche comprendió que la mayoría de los humanos busca validación del grupo. Discuten no para encontrar la verdad, sino para ganar aprobación. Sin embargo, el Übermensch no necesita validación. Crea su propia verdad. Piensa en las figuras más influyentes de la historia. No perdieron tiempo discutiendo con críticos. Se concentraron en su visión, ignoraron distracciones y dejaron que sus acciones hablaran más alto que las palabras. Nietzsche estaba adelantado a su tiempo. Sus percepciones sobre poder, control y silencio se alinean perfectamente con la investigación psicológica moderna. Dinámicas de poder en las interacciones sociales. Los psicólogos sociales han descubierto que las personas más poderosas en cualquier grupo no son aquellas que hablan más, sino aquellas que controlan el flujo de la conversación. No interrumpen, no se explican demasiado y eligen sus palabras con cuidado, haciendo que las personas se inclinen ante cada frase. Es por eso que los líderes poderosos rara vez levantan la voz, no lo necesitan. Cuando hablan, las personas escuchan, porque ya han creado una aura de autoridad a través de su silencio. La investigación en psicología conductual muestra que las personas que permanecen calmadas y compuestas en discusiones son mucho más persuasivas que aquellas que se emocionan. Esto sucede porque los humanos están programados para ver la calma como confianza. Nietzsche creía que el verdadero poder proviene del autocontrol. El Übermensch no es esclavo de sus emociones, no reacciona. Decide, y eso lo convierte en intocable. El silencio. Como estrategia, cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. La verdadera razón por la cual Nietzsche veía el silencio como poder no era porque quisiera que las personas evitaran conflictos, sino porque sabía que quien controla su propia reacción, controla toda la conversación. Pongamos esto en perspectiva. Si alguien te insulta y reaccionas, has perdido. Si alguien te desafía y sientes la necesidad de defenderte, has perdido. Si te dejas llevar por una discusión solo para demostrar que tienes razón, has perdido. Pero si observas, permaneces tranquilo y respondes solo cuando sirve a tu propósito, ya has ganado. La filosofía de Nietzsche no se trata de permanecer en silencio para siempre. Se trata de elegir tus batallas. Pregúntate, ¿estoy hablando porque quiero o porque me siento obligado? ¿Estoy reaccionando emocionalmente o estoy en control de mi respuesta? ¿Este argumento vale mi energía o solo estoy alimentando mi ego? Porque el verdadero poder, como lo veía Nietzsche, no está en las palabras, sino en el silencio antes de las palabras. El silencio es poderoso, pero debe usarse con sabiduría. ¿Pero significa esto que siempre debes permanecer en silencio? El silencio puede ser un arma, pero usarlo indiscriminadamente puede ser tan tonto como hablar sin pensar. Si el silencio fuera el único camino hacia el poder, los mayores pensadores de la historia, filósofos, revolucionarios y visionarios, habrían permanecido sin ser escuchados. Sin embargo, hablaron, porque el verdadero poder no está en evitar conflictos, sino en saber cuándo involucrarse y cuándo contenerse. La voluntad de poder de Nietzsche es un conflicto como camino hacia la maestría. Muchos interpretan a Nietzsche como un defensor de la retirada, del desapego de la lucha, pero su concepto de voluntad de poder nunca fue sobre pasividad. Se trataba de dominación, crecimiento y superación personal. El poder no está solo en el silencio, está en el control.
Evitar conflictos completamente no es sabiduría, es miedo disfrazado de contención. Dominar conflictos no significa rechazarlos, significa usarlos como una herramienta. La incomodidad. Como fuerza, la necesidad del conflicto. ¿Por qué la mayoría de las personas evita discusiones? Porque son incómodas. Pero Nietzsche comprendió que la incomodidad genera fuerza. Veía la lucha como necesaria, no como algo a evitar. Los pensadores débiles evitan desafíos. Los pensadores fuertes los acogen, porque el desafío obliga al refinamiento. Imagina a un guerrero que nunca entra en batalla. Una hoja que nunca se prueba contra el acero, nunca estará lista para la batalla. De la misma manera, una mente que nunca es desafiada permanece ciega, débil y frágil. Sin conflicto intelectual, tus ideas permanecen no probadas. Sin lucha, tus convicciones permanecen vacías. Piensa en los pensadores más audaces de la historia. Galileo fue condenado por desafiar la visión de la Iglesia sobre el universo. Sócrates fue condenado a muerte por cuestionar creencias convencionales. Nietzsche fue descartado como un loco en su tiempo, pero hoy sus ideas moldean el pensamiento moderno. Su poder no vino del silencio, vino de la sabia elección de sus batallas y del compromiso en conflictos necesarios. La diferencia crítica. Argumentar para probar o para transformar. Hay una diferencia crítica entre argumentar para demostrar que tienes razón y argumentar para moldear la realidad. Nietzsche comprendió esto. Los mayores líderes, filósofos y visionarios no evitan discusiones, las utilizan estratégicamente. Considera a Sócrates. No atacaba directamente las creencias de los demás, las cuestionaba hasta que se desmoronaban por sí solas. Los escritos de Nietzsche estaban diseñados para desafiar, provocar y sacudir a las personas de su complacencia mental. Steve Jobs no evitó conflictos. Los utilizó para llevar a las personas más allá de sus límites e impulsar la innovación. Las personas poderosas no discuten por validación, discuten por transformación. No luchan para ganar debates, luchan para moldear el mundo a su visión. El Übermensch no argumenta para satisfacer su ego, argumenta con propósito, cuándo involucrarse y cuándo evitar. El arte del conflicto. Aquí está cuando debes involucrarte, cuando la discusión agudiza tu pensamiento, cuando revela verdades más profundas, cuando empuja a ti o a los demás a crecer, cuando cambia el poder a tu favor. Pero aquí está cuando no debes, cuando solo estás defendiendo tu ego, cuando la otra persona no está abierta al cambio, cuando es una batalla emocional sin sentido, cuando tu silencio en sí mismo es un movimiento de poder. Argumentar sin estrategia es debilidad, argumentar con precisión es poder. Nietzsche no tenía miedo de las discusiones, abrazó los conflictos, pero en sus propios términos. Si una discusión te hace más débil, evítala. Si una discusión te hace más fuerte, involúcrate. Si una discusión es solo una distracción, ignórala por completo. Si el conflicto te fortalece, no es algo a evitar, sino algo a dominar. El verdadero poder no reside solo en el silencio, sino en saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. La filosofía de Nietzsche nos enseña que el verdadero poder no está en ganar discusiones, sino en dominar el arte del silencio y la influencia. Al elegir nuestras batallas con sabiduría, podemos moldear la realidad a nuestro alrededor, transformando conflictos en oportunidades de crecimiento y control. Si este video te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que expanda tu mente y espíritu. ¿Qué otros temas te gustaría que abordáramos? Tu opinión es crucial para que sigamos creciendo juntos en este viaje. Hasta la próxima.